personas que estén en la galería a una presentación de un libro de un escritor de Chillán, Juan Pablo Cifuentes, Crónicas de Teresín. A las personas que están acá, si se pueden acercar para que... vamos a hacer 10 llamados a las personas que andan por ahí, que se acerquen a acompañar. ¿Quiénes son? Ay, por eso están todos ahí. Taller del libro, igual hablar un poco con Juan Pablo, era un trabajo pendiente que teníamos, no nos conocíamos personalmente. Nuestro trabajo es manufacturado a mano, cosido, y agradecemos igual la confianza, la paciencia que nos tuvo por todos estos años. Y bueno, vamos a hacer poquito, creo que se van a ir sumando más personas. Ojalá seamos llamados a acompañarnos en esta presentación. Si se puede acercar más adelante. Los dejo entonces con Jaime Ollán, que va a presentar la obra de Juan Pablo Cifuentes. Un aplauso para que... Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Antes de comenzar con la presentación del libro que hoy nos interesa, quiero compartir la siguiente historia. Mi padre fue un humanista frustrado. Me legó su fascinación por la Segunda Guerra Mundial, especialmente lo referido al tema del Holocausto, el Shoah en hebreo. Nacido 2 años antes que iniciar dicho conflicto, su infancia estuvo marcada por las noticias que provenían del frente de guerra, en una época caracterizada por la falta de medios de comunicación tan eficaces como los conocemos hoy en día. Tal vez de ahí radicó su interés por el tema, calando hondo en la imaginación de ese niño chileno, hijo de obreros, nacido y criado en Santiago, como lo fue mi padre. Después del término de la guerra, con la inauguración de un capítulo desconocido de esta, las atrocidades de los campos de concentración sembrados por el viejo mundo, toda esa visión romántica se despedazó. ¿Puede el ser humano concebir tanta crueldad como un acto más de su diario vivir? Para responder eso habría que remitirse al ensayo de Hannah Arendt, Eichmann en Jerusalén, un informe sobre la banalidad del acto. Sin embargo, mi padre, que no simpatizaba mucho con la filosofía, respondió al interrogante entendiendo que la historia como tal es cíclica. El ser humano tropieza una y otra vez con la misma piedra. Casi 3 décadas después de haber concluido la Segunda Guerra Mundial, mi progenitor lo pudo comprobar. Un sábado de primavera, cuando yo era chico, y mientras esperábamos el almuerzo, mi padre me mostró un libro de fotografías sobre la Segunda Guerra Mundial. La mayoría describía el horror de los campos de concentración, y entre aquellas fotografías, quizá la más famosa, estaba la de un niño judío, en primer plano, con las manos levantadas, junto con otras personas vigiladas por guardias de las SS. Cuando me pregunté por qué la situación, mi viejo, dominado por un extraño sentimiento de rabia e impotencia, señaló que a los judíos, durante la guerra, los llevaban al matadero. Luego agregó que algo similar estaba ocurriendo en nuestro país. Era septiembre de 1973. Esta acción fue motivo de una fuerte discusión entre mis padres. Mi madre censuró la falta de criterio por mostrar aquel material tan explícito a un niño de 6 años y, comillas, meterle cosas en la cabeza, cosa que la verdad agradezco, si no mostraría acá. Desde ese entonces, mi padre nunca más se sentó a compartir conmigo su extensa biblioteca. Y aquel libro, posteriormente, fue consumido en una infame hoguera por temor a ser considerado material subversivo.
Bueno, quiero pedir la disculpa por compartir con ustedes esta evidencia quizás tan íntima, pero esto es a raíz de que el libro que presento hoy, Crónica Teresín, es el responsable. Y esto es porque, bueno, agradezco a su autor, al escritor, poeta y gestor cultural Juan Pablo Cifuentes Palma, originario de Los Ángeles, actualmente radicado en Chillán, quien incursiona con su primera novela, luego de haber publicado una interesante trilogía de poemarios de fuerte cuestionamiento social y existencialista, y una colección de cuentos de ciencia ficción y terror. Con JP, al igual que la geografía, la carrera que yo estudié, nos une una amistad que tiene una larga tradición, pero una breve historia. Me explico. Hace más de 3 años que nos conocimos a través de las redes sociales, cuando él publicó su poemario Dile a Jesús que tenemos hambre. Posteriormente, él me invitó a publicar en su editorial Independiente Montecristo. En esa oportunidad yo le envié mi libro Después de las ciudades, donde se incluía un poema mío que se llamaba Teresín no es una ciudad, sin saber que para esa época JP ya estaba pensando en Crónica de Teresín. Dicen que Dios los cría y el diablo los junta. Vaya uno a saber. Sea como sea, en mayo de este año nos conocimos en persona, a propósito del 16º concurso literario Gonzalo Rojas Pizarro, que se realiza anualmente en Leo. Oportunidad que me comentó sobre la próxima publicación de su novela, invitándome a participar de su presentación. Bueno, de ahí me lo envío directa en formato digital y las reflexiones que surgieron al leerla y releerla. Hablar de Crónica Teresín, más estructurada por el taller del libro, obliga a hablar del campo de concentración del mismo nombre. Su denominación en alemán, y disculpen mi paupérrima pronunciación, es Theresienstadt y corresponde a una localidad de la actual República Checa que nace a partir de una fortificación construida entre los ríos Elba y Ore en el siglo XVIII. En 1914, la fortaleza sirvió como prisión a Gavrilo Princip, responsable del atentado de Sarajevo, que se encadenó en la Primera Guerra Mundial. En 1939, por la ocupación nazi, la ciudad de Teresín fue convertida en gueto para la población judía, pero con una particularidad. En sus inicios, esta albergó artistas intelectuales judíos provenientes de Francia, Alemania, Bélgica, Países Bajos y Dinamarca, floreciendo un importante centro cultural de carácter clandestino, al menos por unos meses, ya que se trataba de un campo de tránsito, con la división que también era un campo de trabajo forzados, engañando con esto a la Cruz Roja en sus concertadas visitas de inspección. Se estima que por Teresín pasaron más de 155.000 personas, de las cuales 15.000 fueron niños. Un poco más de 17.000 prisioneros sobrevivieron. Y ahora entra el libro, ¿qué tal? Puto judío. La presión que acabo de leer es dura, un insulto con un trasfondo antisemita que todos quienes estamos presentes así lo entendemos. No así Edward, el protagonista de Crónica de Teresín, niño judío belga que no tiene la connotación de ser un puto judío y que repite una y otra vez en la primera parte de la novela y que será el leitmotiv durante el desarrollo de esta. Finalmente, Edward, en el más terrible de los aprendizajes, cercenando su inocencia infantil, entenderá qué es ser un puto judío. Aquí el tema de fondo, más allá de la sobrevivencia bajo condiciones subhumanas, es la desintegración del grupo familiar. Los componentes masculinos de la familia de Eva, su abuelo, su padre y hermano, se adscriben a la ley del más fuerte, donde la traición adquiere un rol preponderante. A diferencia de otras novelas que hablan del Holocausto, generalmente desde el punto de vista de un superviviente, entre cuyos nombres podemos citar a Primo Levi, Elie Wiesel y Victor Frank, Crónica de Teresín es una historia excepcional ya que trabaja distintas líneas narrativas. Desarrollada en 6 partes y un epílogo, en la primera de ellas se presenta la voz del pequeño Edward, que sin darnos cuenta se intercala con otras voces que otorgan su personal punto de vista respecto a los sucesos que componen la trama, con saltos espacios temporales incluidos. Lo que pareciera ser un caos narrativo está lejos de serlo. El diestro estilo de JP es garantía que esto no suceda, pues otorga una sutil clasificación a medida que se incorporan los distintos narradores. Crónica de Teresín es una novela desgarradora,
donde el miedo, la impotencia y el suspenso construyen en complicidad las diferentes voces narrativas, creando una obra de suma interés con una atmósfera claustrofóbica que se disipa hacia desenlace en un ritmo frenético con giros argumentales que inquietan y no dejan de sorprender hasta que su autor imprime el punto final. Según ha comentado Juan Pablo, este libro comprenderá una saga de novelas históricas y de crítica llamada Crónica del siglo XX, y que creo que con esta ficción ha comenzado con muy buen pie. En Crónica de Teresín me he reencontrado con mi padre y esa extraña fascinación por el Holocausto, aun cuando ni él ni yo, ni ningún miembro de mi familia, sea de origen judío. Con el pequeño Eduard he vuelto a recordar a ese anónimo niño judío, cuya expresión de miedo en su rostro, proclamados en alto, es símbolo de una infancia sacrificada. En esta crónica he podido escuchar nuevamente a Ana Frank comentándole a su querida amiga Kitty que en el fondo el ser humano es bueno. Y también he podido conocer a Peter Kings, cuyo dibujo de la Tierra vista desde la Luna se convirtió en símbolo del Holocausto. Con Crónica de Teresín he experimentado el miedo, profundizado en este tiempo que nos ha tocado vivir, donde los totalitarismos, disfrazados de falsos profetas democráticos, acechan el futuro, cuyo botón de muestra así lo atestiguan los inmigrantes y nuestros pueblos originarios, por nombrar solamente algunos. La historia es cíclica, lamentablemente. Deseo terminar esta exposición con el fragmento de un poema de Pavel Friedman, poeta checo de origen judío, internado en Teresín, asesinado a los 23 años en Auschwitz, que escribiera este poema 2 años de su muerte. Cito: hace 7 semanas que vivo encerrado en este gueto, al lado de mi gente, y las flores me llaman, y la rama blanca, el castaño del patio me llama, pero ya no he vuelto a ver más mariposas. Aquí, en el gueto, las mariposas, ya lo saben, no pueden volar. La última mariposa de Pavel Friedman. Bueno, deseo agradecer el espacio que nos brindan los organizadores de esta Feria del Libro de Invierno y Encuentro de la Lectura. Y lo personal formulo mis votos para que esta instancia siga creciendo en el tiempo y bueno, pueda ser replicada también en otros lugares de nuestra región. También agradezco la confianza que brindaba por Juan Pablo presentar su novela, espero haber estado a la altura. Y bueno, gracias a ustedes por estar aquí con nosotros y haberme soportado en estos minutos. Muchas gracias. Y comenzaba Juan Pablo. Bien, primero agradecer a Jaime por haber aceptado esta propuesta cuando se la hice con el consejo, como bien lo dijiste, por primera vez este año en LEU. También agradecer acá el espacio, a Taller del Libro, la hermosa gestión que están realizando, a Arnolfo y a todo su equipo. Es un trabajo precioso y es muy bien recompensado. Creo que trabajos como estos son los que hacen que el arte siga creciendo cada vez más. ¿Por qué Crónica de Teresín? Hace un tiempo atrás, estoy hablando de unos 3 años atrás, comencé un proceso de asociar todos los libros que tenía y soy súper fanático de los cómics y todo eso, ese mundo, y crear esto de los universos, qué sé yo. Entonces empecé a ver de qué manera se pueden conectar. Y abandoné por un instante, por un momento, el mundo de la poesía, porque mis primeros libros eran de poesía. Y ya ahora en narrativa me di cuenta que cuáles eran los leitmotivos o los motivos en común. Y uno de los motivos en común era el caos, la muerte y esta eterna pregunta del ser humano. ¿Cuál es su verdadera naturaleza? ¿Es buena o mala? ¿O hay una dualidad dentro de esa naturaleza? ¿Hay un orden o hay un caos? Como lo planteaba en el libro anterior que había publicado, que era la colección de cuentos de ciencia ficción, La supervivencia del caos. Y en base a eso fue surgiendo este concepto de llegar a Crónica de Teresín. ¿Por qué Crónica de Teresín? Porque Crónica de Teresín es el primer libro de una saga literaria que estoy realizando, que está basada en el siglo XX. Yo soy del año 85, sin embargo quiero recoger no lo que sucede ahora en este nuevo milenio,
sino lo del siglo anterior, por una sencilla razón, porque siento que fue un siglo en que ocurrieron muchos elementos bajo los cuales, históricos, bajo los cuales se puede comprobar o se puede volver a replantear este concepto de quiénes somos realmente. Quise empezar con Segunda Guerra Mundial, no por el impacto, la grandilocuencia de lo que ocurrió, sino por las consecuencias culturales que trajo. La presencia de corrientes, por ejemplo, como existencialistas, que comienzan a surgir con mucha fuerza a partir de este proceso tan triste para la humanidad, pero también me quedo con lo que plantea el filósofo austríaco Karl Popper con su racionalismo crítico, en donde él plantea en la paradoja de la tolerancia este concepto de quiénes somos realmente. Hay que ser tolerante para una sociedad abierta donde todos podamos vivir y convivir en libertad, pero a la vez, ¿cómo hacemos con aquellas personas que son intolerantes, que son propios de un sistema más bien totalitario, como era lo que ocurría aquí planteado en la Segunda Guerra Mundial? Eso hizo que la lógica de crear esta saga literaria comenzara a tomar forma. Entonces, la primera obra, que es la que estamos publicando el día de hoy, Crónica Teresín, se relaciona justamente con eso, dar pie a una serie de novelas relacionadas con un mismo tema en común, distintos acontecimientos de la humanidad, incluyendo por supuesto también sucesos en nuestro país, en donde se plantea esta dualidad entre el bien, el mal, el orden, el caos, lo correcto y lo incorrecto, para que podamos determinar realmente cuál es nuestra naturaleza y poder entender nuestro comportamiento, es decir, llevo a ficción hechos que han sucedido en la realidad, que es un proceso totalmente contrario a recrear ciertas situaciones ficticias inventadas, como lo realizo en otros libros, porque también pertenezco al mundo de la ciencia ficción. Entonces hay que crear universos para poder generar la verosimilitud en el lector que pueda comprender. Pero acá tomamos ya desde hechos concretos de la realidad, que en muchos casos son bastante trágicos, y eso lo ficcionalizo. Para resumir y poder comentarle ya de lleno el libro, les señalo que ya estoy trabajando en la segunda parte, que va a estar enfocada acá en Chile, pero no en el proceso propiamente de dictadura, sino una década anterior, porque el segundo libro se llama Crónica de Nahuel Toro, y está centrado en el proceso del Chacal de Nahuel Toro, en el terremoto Valdivia, en la década del 60, que suele no hablarse mucho tanto de esa época, y una época bien revolucionaria, de mucho acontecimiento importante en el país. Hay un gran enfoque en la década que viene posterior, a través de muchas narraciones, pero quiero empezar un poco antes. Entonces, es el proceso de la saga, también comprobar ahí el concepto del bien y el mal que estábamos viendo. Ahora, vamos al libro propiamente tal. La idea era Segunda Guerra Mundial. Es relativamente conocida el tema por todos, incluyendo las generaciones jóvenes, estudiantes. Era un buen tema para poder empezar. Pero siempre se caía en las temáticas en común de colocar de inmediato dos bandos, los buenos, los malos, y no era esa la lógica. Generalmente se hablaba de campos de concentración relativamente conocidos, como Auschwitz, Minsk, o los que estaban también en el lado ruso, en la Unión Soviética, pero no había una mayor profundización de otros centros o de otros quietos que también eran bastante importantes en la historia. Y uno de ellos, cuando hice el proceso de investigación, fue Teresín. Y tal como planteaba Jaime, de Teresín me llamó la atención muchas cosas. Teresín estaba ubicado en lo que actualmente es República Checa, que en esa época era Checoslovaquia, antes que se separara en República Checa y Eslovaquia, pero fue utilizado como propaganda política de los nazis. A los que habitaban ahí en Teresín, ellos tenían, entre comillas, ciertos beneficios. Ellos podían hacer, por ejemplo, obras de teatro, podían hacer ópera, podían hacer talleres de dibujo, talleres de poesía. Los alemanes en general lo dejaban porque ellos decían, no importa, déjalo, si vuelvan a morir.
Esa era su lógica. Entonces, relativamente se quedaban ahí los judíos en esos lugares, engañando a la Cruz Roja cuando iba, y lo tomaban como modelo Terezín. Terezín era un símbolo de decir, los alemanes, pero ¿cómo si nosotros no hacemos ningún acto de esa humanidad? Sino que miren las condiciones en que están los judíos, quienes eran obligados ya a ser filmados, ser grabados, presentando sus obras teatrales o llevando una vida cotidiana. Antes de llegar a la Cruz Roja se instalaban cafeterías, se instalaban pastelerías, donde llegaban los alemanes para que les sirvieran la comida. La gente, hay unos documentales donde se ve cómo llegaban varias personas y los niños en Terezín iban y consumían ese bocado, que muchas veces ese bocado era lo que consumían durante varios días, porque Terezín era uno de los campos de concentración con mayores tasas de mortalidad que tuvo. Y eso me llamó la atención. Me llamó la atención el proceso de ver de que, a diferencia de Auschwitz, que era un lugar que ya sabíamos que era como la última estación, que era el lugar donde ya la muerte llegaba y se aproximaba, y que a través de los diferentes medios o expresiones del arte, ya sea a través del cine, de series, de los libros o testimonios, siempre se habla sobre Auschwitz, pero Terezín no se reflejaba totalmente. Y lo último que me impactó antes de decidirme a comenzar a escribir esta historia fue encontrar una serie de dibujos realizados por niños que vivían en Terezín. Por ejemplo, la portada es propia de un dibujo de un niño que vivió la muerte de su padre en Terezín. Y tal como ustedes ven en la portada, el humo que sale desde esa chimenea configura el rostro de su padre. Eso ya fue como el gatillante para hacerme dar cuenta de que la historia tenía que ser contada desde ahí, desde esa perspectiva. Entonces la investigación que se realizó fue en torno a eso, a conocer en mayor profundidad Terezín, este campo de concentración. Dentro de la cultura popular, Silvio Rodríguez tiene una canción sobre Terezín, pero generalmente no es relativamente conocido este campo de concentración. Últimamente se está dando a conocer, sobre todo por el tema de esto de los dibujos de los niños, que una profesora de arte, así como en la película La vida es bella, trataba de que los niños no se dieran cuenta de la realidad en la que se vivía. Entonces concentraba a todos los niños en dibujos. Y los primeros dibujos de los niños eran dibujos alegres, dibujos felices. Y cuenta el testimonio de una de esas chicas que sobrevivió, que llevó ese dibujo a su papá. El papá la felicitó, pero le dijo, dibuja la realidad, dibuja lo que ves. Y ahí los dibujos comenzaron a cambiar. Son alrededor de 30, 40 dibujos que ustedes pueden encontrar cuando pueden navegar en internet, y los van a encontrar de inmediato. Y se van a dar cuenta que son desgarradores los dibujos. La mirada infantil, en donde la pérdida de la inocencia, la pérdida de la infancia, gatilla una vida adulta en niños de 8, 9, 10, 11, 12 años, en condiciones que no deberían padecer. Y tal como decía Jaime, con comentarios o con insultos que ellos no entendían, que le decían cerdos, que le decían brutos judíos. ¿Qué es eso? Para ellos no había gran diferencia entre una persona y otra. El tema de la religión, el tema de los credos, de las creencias, para un niño es difícil de comprender. No es como la vida del adulto que ya está marcada con ciertos dogmas, con ciertas creencias, con ciertas tradiciones, con ciertas ideologías que tenemos nosotros, posiciones frente a la vida. Pero en el caso de un infante es totalmente distinto. Entonces el libro se compone desde esa concepción. Desde esa concepción también quise traer ya desde un lugar distinto al cotidiano. No era Colonia, que generalmente era el lugar predilecto para tomar al judío y llevarlo al tema de su traspaso, desde su porvenir hasta el lugar de sufrimiento, sino que esto comienza en Bélgica, en Bruselas, que
Si usted se pone a buscar, Bélgica generalmente era un país más bien neutro, no tenía una mayor relevancia en cuanto a lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, por el hecho de ser judío, su familia ser judía, sí significó que fuera llevada a Tennessee. Este niño, tal como dice Jaime, sufre la desintegración de su familia, el tren es separado, solamente los hombres van a Tennessee, su mamá y su hermana menor van a otro campo de concentración y nunca más sabe de ello. Y mientras su hermano mayor, su padre y su abuelo están con él, comienza la verdadera desintegración de la familia, porque tanto el abuelo, que había sido un militar belga, que había estado en África peleando por el rey Leopoldo, allá en el Congo belga, en el proceso de colonización, era de una ideología en que había que sobrevivir el más fuerte. Y el hermano mayor, de 19 años, toma esa misma ideología. Por lo tanto, se separan del padre y se separan de este pequeño protagonista. El padre, que era un músico, que era un artista, no le interesaba mayormente el tema de la guerra y trataba de hacer todo lo que se le solicitara. Ese es el enfoque de donde comienza la historia, y desde una mirada infantil se narra cómo este hermano que un mes atrás, 2 meses atrás convivía y compartía con ellos, ahora era tan sangriento, o era tan temerario como los mismos nazis, porque para sobrevivir él se convirtió en una especie de cómplice, un soplón, que trataba de sacar beneficio de los alemanes para perjudicar a su propio pueblo. Tal como lo planteaba Jaime en su presentación, el proceso de la traición comienza ahí a ejercer. Entonces, desde ahí yo me sostengo para señalar este concepto, la dualidad, el bien y el mal, cómo ciertos hechos, ciertos acontecimientos suelen cambiarnos como personas, que de un momento a otro estamos desde una postura y una situación X, nos convierte en otra persona o en otra situación. Aparece un personaje que hace que el texto termine en la ciudad de Valparaíso, acá en Chile, porque ese personaje, que no voy a entrar en profundización mayormente eso, que se nos estaría haciendo un gran spoiler ese personaje es fundamental para tratar de comprender la historia, porque se ve como el guía, como el maestro, como quien rescata a estos niños, como esta profesora que los saca de ese mundo que fue la realidad para que dibujen. Este hombre fue como el que los rescata, los saca de ese ámbito, no solamente al protagonista, sino a su mejor amigo, que también es un niño de otra familia judía. Pero lamentablemente las apariencias engañan, como dicen. Entonces, trato de hacer desde ese sentido en Crónica Teresina, de que hasta en la última página, porque quienes han tenido el privilegio de leer el libro, ya llevan una percepción, hasta llegar al epílogo, porque en el epílogo lamentablemente se trastoca todo lo planteado. Es como que ya, entiendo la historia, hay sufrimiento, hay de todo, pero llegas al final, al epílogo, que son 2 páginas creo que son, y es como que lo destruyo todo. Y eso al lector le incomoda, o sea, los que han tenido el privilegio de leerlo me dijeron, no lo esperaba, es un proceso totalmente inesperado. ¿Por qué? No porque me haya gustado a mí como lector, pero como escritor tratar de perjudicar al lector o tratar de hacerlo sacar de su sitio de comodidad, donde ya se adelanta una historia predecible, ya entiendo lo que va a pasar, y de repente, ¿qué pasó? Que cambió totalmente el suceso. No me interesa tanto eso, sino para demostrar que la vida es así. Muchas veces lo que plantea Popper del racionalismo crítico es verdad, la vida es así. A veces no existe esa lógica que nosotros queremos llevar, sino a veces las cosas absurdas o las cosas que quizás pensamos que son inesperadas u obvias, a veces no acontecen, y a veces son tan inesperadas que
nos trastocan y nos desequilibran, que es lo que pasa. Y que es, por ejemplo, lo que quiero continuar con el Crónica de Nahuel Toro, en donde voy a plantear ahí cómo educan a una persona que es asesina y que en su inocencia o no, en su inocencia de no saber, de no conocer, de nunca haber sabido lo que es saber escribir su nombre, ni leer, ni nada, lo educan también desde el cristianismo, lo educan, se arrepiente de sus pecados, sin embargo termina muriendo. Entonces, siempre trato de trabajar bajo esa dualidad, es el concepto de qué es lo que nos pasa como sociedad, qué es lo que nos acontece, porque los discursos no están muy bien establecidos, cada vez hay menos creencia en los poderes existentes, los políticos, el mundo de la iglesia, el mundo económico, y eso está bien en el sentido de que es bueno criticar y es bueno darse cuenta de lo que está ocurriendo, pero tampoco podemos caer en el otro proceso de convertirnos en criticólogos y caer en la pandemia de no entender bien lo que pasa como realidad, como situación. Bien, voy a dar lectura brevemente a una parte del libro, la segunda parte, donde ya están en Teresín, porque la primera parte es donde cuenta de cómo llegar de Bruselas, qué es lo que pasó, pero ya la segunda parte es cuando están en Teresín. Y posteriormente doy paso a preguntas, si es que existiera. Segunda parte, el Señor Domingo. Así es el nombre de este guía espiritual que trata de ayudar a estos niños. Nos formaron en una especie de patio que había al centro de unos pabellones de madera. Joshua y el abuelo Philip estaban en la primera fila. Tenían una actitud típica de un soldado, callados, obedientes, pero en sus ojos brillaba la impotencia y la rabia en contra de esos militares. Mi padre, Maurice, no soltaba mi mano. Su mano estaba muy grasosa, transpiraba mucho, respiraba con dificultad y sus ojos no mostraban impotencia o rabia, sino que reflejaban un espeluznante miedo. No sé cuántos putos judíos estaban en esta nueva ciudad. Todos estábamos callados. ¿Es que en esta ciudad nadie habla y nadie duerme? Un militar alemán comenzó a hablar con mucha fuerza. Nos reiteraba que éramos unos putos judíos, unos cerdos. Supe que no estábamos en una ciudad, sino en un campo de concentración. Ahora comprendía por qué había tan pocas casas para ser una ciudad. Nos señaló que debíamos obedecer en todo a los militares. La más leve falta era la muerte inmediata. El militar nos dio la bienvenida a su campo de concentración ofreciendo un grandioso banquete. Al azar iba asesinando a un puto judío. Por suerte, todos nos salvamos de tan macabra bienvenida. Esa fue la primera noche en Teresín, la noche de los 37 balazos de bienvenida. Mientras caminábamos en silencio rumbo a nuestros nuevos hogares, me di cuenta de que no era el único niño que había en Teresín. Eso por un lado me alegró mucho, porque podía jugar con otros niños, pero por otro lado me dio pena el hecho de saber que no se podía jugar en Teresín, a menos que quisieras morir. Joshua nos ubicó un lugar estratégico dentro de uno de los pabellones. Los 4 quedamos juntos, dormíamos en literas, por lo menos cada uno dormía en su propia cama. Ya no tenía que dormir apretujado como en el gueto, pero la cama estaba hedionda, las sábanas estaban asquerosas, con residuos de vómito, sangre y semen. La cama estaba plagada de pulgas y piojos. No podía contenerme, tenía que rascarme. Debía haber hecho mucho alboroto porque unas voces me decían que me callara. De una esquina llegó una amenaza de que me callara o me venían a matar. Del otro lado del pabellón una grave voz dijo que se callaran o iba a decirle a los alemanes para que trajeran a sus perros y nos comieran. El abuelo roncaba placenteramente. «Cállate, Edward. ¿Quieres que nos maten a todos por tu estupidez?» Mi hermano Joshua me retó. Hace tanto tiempo que ni siquiera me hablaba. ¿Qué hago con esta picazón? Joshua se levantó de la cama y me pegó un combo en la nariz. ¿Quieres que te saque los dientes también? Mi padre presenció toda la escena desde su cama, pero no hizo nada. Al contrario, se dio vuelta en la cama para no verme llorar. No lloré para que Joshua no me volviera a pegar. Mi sangre corría fluidamente por mi nariz. Me limpié con la sábana. Después de todo, ya estaba sucia. Todos o casi todos roncaban. Había un concierto de ronquidos en el pabellón.
¿Cómo pueden dormir tan tranquilamente como si nada estuviera ocurriendo? Comprendí que estaba solo en Teresín. Mi abuelo nunca se preocupó de mí. Siempre tuvo ojos solo para Yocho. Ahora que no quiere hablar, menos cuidará de mi existencia. Mi hermano Yocho ha caído en las manos del resentimiento y ya no reconoce a su familia. Es posible que él mismo me asesine para sobrevivir y mi padre es un cobarde. Se ha resignado a su destino. Estoy solo, estoy solo. Debía sobrevivir, se lo prometí a la pequeña Mary. Pase lo que pase, me iba a reunir nuevamente con mi hermana. Al otro día, los militares nos despertaron al amanecer. Nos sacaron a trotar, desnudos en el patio. Afuera estaba lloviendo. Ya no me preocupé de mi familia. No pretendí que mi padre tomara mi mano para sentirme seguro. Fui uno de los primeros en salir al patio. Tomé esto como un juego. Después de todo, soy un niño. Los niños juegan y piensan como niños. No debía pensar por ningún motivo como un adulto. Pronto me acerqué a otros niños que salieron al patio. Ellos pensaban como adultos. Sus ojos tenían miedo, no querían jugar. Mi padre hacía señas para que me acercara a su lado, pero yo no quería regresar con mi familia. El abuelo Philippe trotaba con dificultad. Iba junto a mi padre. Joshua, en cambio, acostumbrado al rigor militar, trotaba con tranquilidad. Se acercó al lado mío y me pegó un puntapié en mi tobillo izquierdo. Un militar austriaco se acercó a mi lado. Por suerte, un hombre me levantó y dijo al militar que se había caído el muchacho. El militar golpeó al hombre con un látigo en su espalda. Yo me quedé petrificado mirando toda esa escena. Volví a trotar porque mi padre me obligó a hacerlo. Estuvimos casi una hora trotando desnudo bajo una fría lluvia. Nos tuvimos que formar nuevamente. El mismo militar que nos dio la bienvenida estaba hablándonos otra vez. Nos señalaba las labores que teníamos que realizar en el día. Nadie podía estar de ocioso en Teresín, a menos que quisiera morir. Todos debían obedecer a las autoridades. Nadie podía reclamar. Desde ese momento éramos obreros de una fábrica de cohetes V2. Nos dieron 5 minutos para ir a vestirnos y regresar a la fila. El abuelo Philippe alcanzó justo a llegar a la hora señalada. Sin embargo, otros no lo consiguieron. Fueron llevados a una sección aparte y fueron fusilados por los militares alemanes o austriacos. Había niños, ancianos, ciegos y unos paralíticos. La primera tarea de la mañana fue inscribirnos en una lista para que tuvieran un registro de nuestra existencia. La fila era interminable. Nos tuvimos que desnudar nuevamente para que nos revisaran los médicos. Quise decir que había piojos y pulgas en mi cama, pero temí cometer una imprudencia. Por suerte me quedé callado. Fue otro niño quien se atrevió a decir que sus sábanas estaban sucias. El padre del niño trataba de explicar que era un error, que era un simple niño, que lo perdonaran. 2 militares se acercaron al muchacho. ¿No quieres una taza de chocolate? El niño miraba desconcertado toda la escena. El padre trataba de explicar que era un error. ¿Por qué no caminas rumbo a tu pabellón para que tomes tu taza de chocolate? El pobre muchacho no sabía qué hacer. Finalmente, temiendo desobedecer una orden militar, dio media vuelta y caminó rumbo al pabellón. Un hombre que estaba detrás de mí dijo en mi oído que cerrara mis ojos. No sé por qué motivo obedecí esa orden. Pocos segundos después escuché un disparo. Di un pequeño salto y abrí mis ojos. El muchacho estaba tendido en el barro y mucha sangre salía desde su cabeza. Ya, hasta ahí. Muchas gracias. Bien, no sé si tienen consultas que realizar. Es el momento. La visión que propones tú, esto que hablas de que la vida tiene una parte perversa, ¿cierto? Y a su vez una parte alegre, ¿cierto? Y feliz. Juan Pablo, ¿tú lo haces desde una visión dicotómica de la realidad? ¿O lo haces desde un devenir de lo malvado a lo bondadoso? ¿Cómo lo propones en tu libro? Porque yo no lo he leído, por eso tengo... Lo hablo desde la dicotomía. Juego con el concepto que es propio de siglos atrás, ya de plantearse, sobre todo los filósofos franceses, en la Ilustración se plantearon la pregunta de cuál es la naturaleza del ser humano. ¿Es buena o mala? ¿Ya?
Desde Rousseau en adelante se planteaban esa duda de cuál es su naturaleza. Entonces acá yo trato de no tomar una postura, trato de mostrar la realidad, pero desde una mirada infantil, en donde en lo que escucharon pudieron percibir de que en momentos él sí veía el mundo desde ojos infantiles, pero sin embargo ya estaba pensando como un adulto, por las circunstancias en las que se estaba desenvolviendo. Pero básicamente eso, y no solamente de este libro, sino en general, incluso en la poesía, en los libros de poesía, siempre he planteado esa misma dicotomía de la concepción del bien y el mal, que está presente en nosotros. Yo creo que somos un constructo cultural, ¿ya? de hibridez, que tiene ciertos normas, reglas, valores, qué sé yo, ciertas conductas, comportamientos, van marcando nuestro quehacer, pero también no podemos desconocer que esas personas que son asesinas, que son torturadores, en algún momento también fueron niños, también vivieron una infancia, también llevaron una vida quizás muy distinta a la vida que llevaron cuando eran personas adultas. Entonces, trato de reflejar eso, esa dicotomía, de no generar mayormente una postura bien marcada, sino de que el espectador, en este caso el lector, sea capaz de generar su propia percepción. ¿Qué percepción toma? A lo mejor puede decir que Crónicas de Destino es un libro en donde triunfa el mal, algunos pueden decir que en donde triunfa el bien, no sé. O el derecho a supervivencia. También. Y también cuál es la percepción de lo malvado, porque ahí depende del punto de vista. O sea, para alguna persona a lo mejor lo malvado puede ser una solución, o viceversa. Ahora la pregunta es si, ya que volvemos a la ilustración, ahí tú propones que el ser humano es esencialmente bueno, o que el entorno lo corrompe. ¿Qué dice tu texto? El texto plantea la postura de que te lo quiero contestar, pero sin contarte el final. Pero el texto está planteado bajo la lógica de Caín y Abel. Ahora, si leíste Demian de Hermann Hesse, trabaja bajo esa lógica también de la marca de Caín, ya de esa percepción, ¿ya? Este fruto de una vida universitaria muy marcada por leer demasiado existencialismo, hizo que llegara a esa tendencia con Nietzsche y todo lo demás. Pero respondiendo a tu pregunta, desde mi postura, sin contarte el final, de mi postura, yo quiero creer, porque yo soy más bien humanista, quiero creer que el bien debe predominar, ¿ya? También como soy fanático de los cómics, quiero que el bien, más allá que me tenga simpatía a ciertos villanos, pero quiero que el bien trate de triunfar. Ahora tampoco soy un iluso, ¿ya? De no darme cuenta de que hay mucha maldad, y no solamente acá en el libro, en nuestra sociedad, muchos actos, no necesariamente de tortura o de derechos atentar contra los derechos humanos, sino actos cotidianos que a veces realizamos. El hablar mal de alguien, el tratar de perjudicar a otra persona, el no colaborar, el ser egoísta, el ser poco solidario, empático. Entonces, creo que la percepción va por ahí, de darnos cuenta de que tenemos lado bueno, pero también hay cierto lado malvado en cada uno de nosotros, y que debido a ciertas circunstancias, a lo mejor esos lados se pueden atenuar o se pueden exaltar, como lo que pasa acá en Crónica. No sé si alguien más tiene algo que decir. Perdón, por honor al tiempo, sí, es que estamos un poquito desfasados en el programa. ¿Cuánto vale el libro? 5.000. ¿Ya? Bien, entonces, yo sé que estamos con cortísimo tiempo, así que simplemente agradecer a Norco, agradecer también al público presente,
Me permito mencionar, ¿sí, Lidia? Yo quiero agregar algo, que me disculpa porque estaba matado por la hambre. Pero sí invitarte a la tertulia de los viernes a presentar el libro, vas a ser bien recibido, gracias por este enlace para llevarlo a Talcahuano. Así que Gracias, Lidia. Bueno, ahí practicó la voluntad. Lidia, bueno. Solamente decir de que mencionar de que tengo una página web en donde no solamente está este libro sino varios más. No estoy construyendo toda esta saga porque aparte de esto soy columnista y soy activista junto con mi esposa en el tema del cambio climático, entonces nos interesa mucho ese ámbito. Hace poco me contacté con Dan Bloom, que fue uno de los creadores del concepto de clima ficción, este tema de llevar la literatura y hablar sobre temas del clima, que también estoy trabajando en eso. Y ahora estamos haciendo las gestiones para ver si podemos contactarnos con Greta, con la niña que viene para, la chica que viene para acá, la chica sola que viene acá a Chile. Así que les menciono, es jpcifuentespalma.webnode.cl. ¿Ya? En mi nombre, solamente le coloca webnode.cl y listo. ¿Ya? Ahí cualquier cosa, eso. Muchas gracias por su atención. Será hasta la próxima. Gracias.